La pregunta que se repite una y otra vez es la misma. ¿Qué tomo? ¿Y cuánto tomo, no? Porque muchas veces yo subo videos, qué sé yo, de cúrcuma, de vitamina D, vitamina B12. Entonces la gente empieza, obviamente, ¿no? Pacientes, hasta inclusive familiares, amigos, colegas, que me dicen, bueno, ¿qué tomo para el dolor de espalda? ¿Cúrcuma con pimienta? ¿Qué tomo para la ansiedad? ¿Qué puedo tomar para el cansancio crónico? Necesito energía. Dame, no sé, ¿qué me conviene? ¿Qué suplemento? No funciona así. O al revés. La verdad, estoy tomando la vitamina D hace 2 meses, no hace nada, che. Es lo mismo que no estar tomando nada. No funciona así. Y no permitan, por otro lado, que ningún profesional de la salud, ninguno, les diga qué tomar sin haberlos evaluado, tocado, revisado y habiendo hecho un análisis previo. A ver, no me refiero a un diagnóstico, porque yo, como siempre digo en muchos videos, no me gusta el diagnóstico. El diagnóstico puede ser útil en algunas oportunidades, y en la gran mayoría de las oportunidades es algo medio tóxico. Les voy a hacer un video que ya lo hice en otras plataformas, pero que el diagnóstico a veces funciona de manera un poco tóxica, porque nos encasilla, nos rotula y no nos deja salir de ahí. Entonces, volvamos a los suplementos. Me refiero a vitaminas, minerales, fitoquímicos, ¿no? Todas las plantas medicinales. No es para todos igual. Inclusive hay algunos colegas que tienen esos preparados ya prearmados con dosis específicas de ciertos suplementos y que los venden para todos igual. No importa si la persona tiene 20 o 70 años, si pesa 50 o 150 kilos, es para todos igual. Esto igual, total, mal no te va a hacer. Error. Sí te va a hacer mal. Y acá es donde quiero quebrar un paradigma que yo sé que no les va a gustar nada lo que les voy a decir, pero sinceramente no es lo que quieren oír, sino lo que necesitan escuchar. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de absorber los suplementos o cualquier alimento, a ver, si nosotros tenemos una muy mala alimentación, como les digo siempre, con productos refinados, bueno, harinas, azúcares, gaseosa, alcohol, fumamos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando también de vida sedentaria, no hacemos ejercicio, nos acostamos a cualquier hora, nos levantamos a cualquier hora, eventualmente el estrés laboral, emocional. Todo esto va a empezar a generar que tengamos un intestino permeable. ¿Qué significa un intestino permeable? Que no vamos a tener la capacidad de absorber nutrientes, ni tampoco de eliminar toxinas, así como tampoco de aniquilar patógenos externos. Es decir, vamos a ingerir todo, absorber todo, y entre ellos los nutrientes no se van a poder asimilar y las toxinas se van a desparramar por el cuerpo. Y muchas veces terminamos con una depresión, con cansancio crónico, con dolores articulares y 1000 cosas más. Y no entendemos que es una cuestión química. Estamos teniendo una deficiencia química en el cuerpo y los dolores vienen de ahí. Entonces, haz todos los tratamientos que quieras, no vas a mejorar. Porque hasta que no te desintoxiques, no vas a poder sacarte los dolores de encima, porque no tienes la capacidad de regenerarte. Y ahora, con respecto a los suplementos, tenés que tener la capacidad de absorberlo y de asimilarlo, así como también para tu peso, edad, patología, para tu persona que es única, irrepetible, que es individual, requiere de un análisis, eventualmente de una explicación precisa de qué es lo que tenés. Se llama Deep Learning, que tiene que ver con explicarle al paciente de forma detallada cuál es la patología sin dar diagnósticos y eventualmente también una buena explicación de cómo sigue esto o cómo debería seguir. Pero si vos tomás, comprás y tomás, así como los compraste, así como los tomaste, los vas a descartar por el inodoro. Porque muchas veces el síndrome de intestino irritable o colon irritable genera diarreas y constipación. Y uno dice, no, yo tengo, es verdad, ¿no? Yo muchas veces me pasa con los pacientes que les digo, ¿tiene colon irritable? Ah, sí, me olvidé de decírtelo. ¿Y también tiene gastritis? Sí, también tengo. ¿Y tiene hígado graso? ¿Sabés que una vez me lo dijeron? Si vos tenés ese problema metabólico, no vas a poder absorber
compres lo que compres, así que deja de preguntarme. Pero no lo tomen a mal. A mí no me importa que me pregunten, pero si yo les contesto, estoy haciendo mal mi trabajo y les estoy haciendo mal a ustedes. Así como les digo que si alguien les indica estos suplementos sin ningún tipo de análisis previo, también está haciendo mal las cosas. Ahora, ¿por qué puede hacer mal? Porque uno dice, pará, son plantas medicinales, son vitaminas y minerales que en la antigüedad se encontraban en los alimentos. ¿Por qué ahora me viene a decir, Javier, que si yo lo tomo sí me puede hacer mal? Porque cada uno de estos compuestos, por más naturales que sean, tienen que entenderlo, por más naturales que sean, tienen un efecto. Y así como pueden tener un efecto beneficioso, también pueden incrementar todo aquello que está funcionando mal en nuestro organismo. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos el síndrome de colon irritable, que tiene que ver con estos periodos intercalados, intermitentes o intermitencias entre diarrea y constipación o estreñimiento, un producto como por ejemplo el citrato de magnesio, por darles un ejemplo, nos puede incrementar esto muchísimo. Y muchas veces uno dice, pará, escuché que es bueno el magnesio para descansar mejor. ¿No? Es como un ejemplo esto, ¿eh? Un ejemplo. Tomé el citrato de magnesio y me fui por el inodoro. Casi me descompongo de la diarrea que tuve. Claro, porque no estás dándote cuenta que con tal de llevar adelante un tratamiento, que no es un tratamiento, no es un complemento terapéutico, te estás llevando puesto algo que funciona mal en tu organismo y que no va a poder metabolizar ese sustrato que le estás dando. Así como les doy este ejemplo, les puedo dar 1000. Y también tienen que entender que si esto tiene que ver con una cuestión central, es decir, del sistema autónomo, del sistema nervioso central, todo va a influir por esto que les comento de la conexión intestino-cerebro, que es una conexión directa, real, neurológica que existe entre el cerebro y el intestino. Entonces, todo lo que intentemos procesar de suplementos en general y no tengamos la capacidad del tubo digestivo de hacerlo, va a incrementar, si tenemos una disbiosis, va a incrementarla. Es decir, un sobrecrecimiento bacteriano se va a disparar. Si tenemos ansiedad, podemos empeorar, podemos llegar hasta ataques de pánico y lo peor es que no vamos a entender de dónde viene. Entonces, lo único que quiero que entiendan en este video es que si quieren suplementarse, está perfecto, pero háganlo con un profesional que primero les haga un análisis, eventualmente haga algún tratamiento para cerrar las barreras intestinales y poder absorber todo lo que vayamos a consumir. Bueno, este video no creo que les haya gustado mucho, pero aunque sea espero que les sirva mucho. Nos vemos la próxima, chau.